Hola chicos, vamos a continuar ahora con el desarrollo del curso y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las articulaciones que se encuentran en el antebrazo, es decir, las articulaciones radiocubitales, que en este caso van a ser tres tipos, una proximal, una media y una distal, ¿de acuerdo? La media sobre todo es característica porque va a estar formada por membrana, ya sea por la membrana interosa en este caso, ¿ya? Así que vamos a mencionarlas principalmente la proximal y la distal, y la media la vamos a mencionar a grosso modo porque no hay muchas cosas que mencionar en esta articulación. Ahora, con respecto a la articulación radiocubital proximal, tenemos que recordar que es tipo sinovial porque va a poseer una cápsula sinovial, va a poseer un disco articular y va a ser el género trocoide. Ahora, género trocoide se da por la forma de la cabeza, en este caso, del rayo que se va a articular con el cúbito, ¿de acuerdo? Por eso se da trocoide. Pues se acuerdan que también trocoide, ¿cuál era? La articulación radiohumeral que va a formar parte de la articulación del codo. Acá tenemos la parte proximal del hueso cúbito, que podemos distinguir varias estructuras. Por ejemplo, la que voy a señalar acá, que es la cavidad sigmoidea mayor, ¿de acuerdo? O escotadura troclear, que se va a articular, recordarán ustedes con qué cosa, muchachos, con la fosa olecraniana que se encuentra a nivel de la parte distal de la cara posterior del húmero. Acá tenemos otra estructura más que tenemos aquí, que es la apófisis coronoides, que ya dijimos en la clase anterior que mucos se insertaban ahí. Esta coronoide se va a articular con la fosa coronoidea, que se ubica también en la parte distal del húmero, pero en la cara anterior, ¿de acuerdo? Y en sentido medial. Pero la que nos va a interesar ahora va a ser esta que está acá, la que voy a señalar aquí con mi cursor, ¿de acuerdo? Esta que está acá, que viene a ser la escotadura radial o cavidad sigmoidea menor, que es la que se va a articular con la cabeza del radio, ¿de acuerdo? Acá tenemos señalado la coronoides, el olecranon, que viene a ser toda la parte de acá, ¿de acuerdo? Y ya mencionaba anteriormente. A ver, primeramente las que van a conformar parte del articular, por decirlo así, va a ser la cabeza radial y la escotadura radial del cúbito, ¿de acuerdo? O también llamada cavidad sigmoidea menor. Y un ligamento que va a ser el ligamento anular del radio, ¿de acuerdo? Este ligamento es importante porque hay motivo, muchachos. Porque si ustedes pueden observar el ligamento, va a tener una forma muy particular. Ese ligamento, ¿de acuerdo? Va a hacer como que va a envolver la cabeza del radio. O sea, va a circundar la cabeza del radio, ¿de acuerdo? Y lo va a fijar a la cavidad sigmoidea menor. Es el principal medio de fijación, es el ligamento, ¿de acuerdo? ¿Dónde se va a insertar? Obviamente se va a insertar en la cara anterior de la cavidad sigmoidea menor, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que aclarar es que la parte superficial de este ligamento se va a confundir con otro ligamento más. Es decir, este ligamento, si uno hace la disección, se confunde porque va a estar entremezcladas sus estructuras con otro ligamento denominado el ligamento lateral externo del codo o ligamento externo del codo. ¿Por qué? Porque ese ligamento externo del codo o ligamento radial del codo es el que va a participar en la articulación del mismo nombre y cuyas inserciones se va a entremezclar desde ese ligamento con el ligamento anular del radio. Eso quiero que recuerden eso. ¿Ya? Entonces, el ligamento anular del rayo, principal medio de fijación de esta articulación radiocubital proximal, porque va a fijar la cabeza del rayo a la cavidad sigmoidea menor. Ahora, ¿cuáles van a ser las relaciones de este ligamento a nivel de su cara posterior? Sencillo, va a ser por el músculo anconio y la arteria recurrente radial posterior. Va a ser las relaciones importantísimas de este ligamento anular del radio. Dijimos, también tiene una cápsula articular, porque obviamente es de tipo sinovial. También posee una cápsula sinovial. Y los ligamentos va a ser el ligamento anular del radio, va a rodear la cabeza radial, principal medio de fijación, ¿de acuerdo? El ligamento cuadrado, quiero que recuerden bien que ese ligamento cuadrado va simplemente, es la proyección del borde inferior de la membrana sinovial, ¿de acuerdo? A su vez va a reforzar la superficie inferior de la cápsula, ese ligamento cuadrado, y va a tener como una extensión aproximadamente de 1 centímetro y se va a insertar, por decirlo así, del borde inferior de la escotadura radial hacia el cuello del rayo. Entonces más o menos sería acá, es el ligamento, el borde inferior de la escotadura radial, la parte que está acá, hacia distal, hacia más o menos aquí, que se encontraría el cuello del rayo. Viene a ser el territorio de extensión de ese ligamento, ¿de acuerdo? Y obviamente la función de ese ligamento va a ser un refuerzo a la pronosupinación, o sea, va a limitar la pronosupinación, por mejor dicho. Ya que gracias a este ligamento no se va a hacer una pronosupinación completa, sino va a ser una pronosupinación mediamente parcial, ¿de acuerdo? Como que va a frenar a esa función. Es lo importante de ese ligamento. Otro nombre por lo cual se le conoce el ligamento cuadrado es el ligamento de Denousse, ¿de acuerdo? Pues solamente con fines de aprendizaje. Y la sinovia, obviamente, que va a ser la cápsula sinovial, va a dar la redundancia, ¿ya? Que va a dar un receso denominado receso sinovial pilirradial que no tiene mayor relevancia clínica, ¿de acuerdo? Son los medios de fijación, principalmente los ligamentos, relacionados a la articulación radiocubital proximal. Acá obviamente
acá es un ligero error, es ligamento anular del radio, de acuerdo, no del carpo, ligamento anular del radio, de acuerdo, que dijimos que fijar la cabeza del radio a la cabeza sigmoidal menor. ¿Cuáles van a ser los músculos que van a estar relacionados con esta articulación? El músculo supinador, de acuerdo, a nivel anterior, principalmente, de acuerdo. Algunos mencionan el nivel posterior, pero a nivel posterior principalmente es el músculo supinador. A nivel medial, el borde lateral del músculo braquial o braquial anterior. A nivel anterior va a ser el tendón de bíceps braquial, que recordemos que va a descender y se va a insertar la tuberosidad bicipital del radio. Y a nivel lateral, los músculos epicondilios que dijimos en la clase anterior, que uno de ellos es el anconio y uno de ellos es el extensor radial corto del carpo. ¿Ya? Así que eso van a ser los músculos relacionados a ese nivel, que van a ser como un medio de sostén, por decirlo así, a la articulación radiocubital proximal. La irrigación de esta articulación va a dar dada por dos arterias: la arteria recurrente radial anterior, que viene a ser rama de la arteria radial a nivel de la fosa del codo, y la arteria recurrente interósea, o también denominado recurrente radial posterior, que va a ser rama de la arteria interósea posterior, ambas a nivel de la fosa del codo. Y hay que mencionar obviamente que esa articulación va a ser una acción limitada a la pronosupinación, principalmente porque por el ligamento cuadrado o ligamento de Nuce. ¿De acuerdo? Lo principal que tienen que recordar, que en esa articulación radiocubital proximal, si bien es cierto hace pronosupinación, no lo hace un 100% gracias a este ligamento. Ahora, luego tenemos que descender y vamos a la articulación radiocubital media, a grosso modo, porque no hay mucha cosa que mencionar. La articulación radiocubital media es de tipo fibrosa género membranosa, porque va a estar unido principalmente por la membrana interósea, que se va a insertar en los bordes interóseos del hueso radio y hueso cúbito respectivamente. A su vez, quiero que recuerden que esa membrana interósea en todo su trayecto, de acuerdo, va a tener orificios para las arterias interóseas anterior y posterior respectivamente. Sobre todo para la arteria interósea anterior y posterior va a tener sus orificios, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que recuerden una cosa más aquí, para hablar ya de la articulación radiocubital distal, porque la articulación radiocubital media no hay mucho que mencionar, solo que ya dijimos que de tipo fibrosa género membranosa, nada más. Y también recordar también en la articulación radiocubital media, como se da con la membrana interósea, en la membrana interósea se van a insertar músculos, por ejemplo el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y parte del músculo flexor cubital del carpo se va a insertar en la membrana interósea en la cara anterior. En cambio en la cara posterior también se van a insertar músculos como el aductor largo del pulgar, el extensor común de los dedos, respectivamente, ¿de acuerdo? Pero quiero que recuerden principalmente los músculos que se insertan en la membrana interósea, pero en la cara anterior, ¿ya? Ahora, para hablar acerca de la articulación radiocubital distal, tenemos que recordar que va a estar dada por las superficies articulares, la escotadura cubital y la cabeza del cúbito. Recordamos que el cúbito tenía una proporción diferente al radio, mientras que el radio era una cabeza pequeña y una parte distal más grande, el cúbito era al revés, una parte proximal más grande y una cabeza pequeña a nivel distal. Entonces, a ese nivel se va a encontrar la articulación radiocubital distal se une con la escotadura cubital del radio. ¿De acuerdo? Que recordamos que está en la parte distal de dicho hueso de localización medial. Va a ser de tipo sinovial, genera otro trocoide por la cabeza del cúbito, obviamente. Y quiero que recuerden también que esa articulación va a presentar un receso denominado receso saxiforme, que no es otra cosa que es una extensión superior de membrana sinovial que va a recubrir esta articulación. ¿De acuerdo? Aparte, quiero que también se tengan en cuenta lo siguiente, que la escotadura cubital, que va a estar en el hueso radio, va a tener va a ser una forma cóncava y va a estar orientada medialmente y hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que recuerden. Ahora, vamos a hablar ahora de medio de fijación. Los medios de unión va a ser primeramente la cápsula sinovial o cápsula articular, que se va a insertar en el borde superior de la escotadura cubital como inserción lateral, y como inserción medial también se va a insertar en el borde superior de la cabeza del cúbito como inserción medial. ¿De acuerdo? Y la cápsula articular se va a insertar tanto anterior o posteriormente en el disco articular. Es decir, si le preguntan a ustedes cuáles son las inserciones de la cápsula sinovial de la articulación radiocubital distal, lateralmente, borde superior de la escotadura cubital, medialmente, borde superior de la cabeza del cúbito, ¿de acuerdo? Y anterior-posterior el disco articular, ¿de acuerdo? Van a ser los sitios de inserciones. Ahora, al mismo tiempo también tenemos que mencionar que va a estar fijada por dos ligamentos, el ligamento radiocubital anterior y posterior, de acuerdo, que no tiene mucha relevancia con respecto a la función de fijación, pero lo que sí tienen que recordar es el disco articular, porque el disco articular, principalmente el ligamento triangular que va a derivar de este disco, de acuerdo, que va a ser tapizado por cartílago, eso es lo importantísimo, va a ser el principal medio de fijación de esta articulación radiocubital distal. Entonces, ligamento triangular, principal medio de fijación de la articulación radiocubital distal. Ahora, ¿cuáles van a ser las relaciones de esta articulación?
Las relaciones van a ser primeramente con el músculo pronador cuadrado, el tendón de flexor profundo de los dedos con una relación medial, ya que el pronador cuadrado va a ser lateral, el flexor cubital del carpo o cubital anterior, y el bancubital van a ser las relaciones de esa articulación. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de articulación? Fácil. El bancubital, el flexor cubital del carpo, el tendón de flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado como la relación lateral. Ahora, cabe recordar que más o menos a ese nivel, de acuerdo, acá yo tengo la cabeza del cúbito, y acá yo tengo la parte del hueso pisiforme, del hueso del carpo, va a haber un canal. ¿De acuerdo? Le menciono esto porque no es parte de la articulación, pero le menciono porque está cercana a ella. ¿De acuerdo? Este canal es conocido como el canal de Guyon, ¿de acuerdo? O canal del pisiforme. Ese canal del pisiforme va a ser contenido importante, va a ser el bancubital, ¿de acuerdo? Es un punto de reporte importantísimo a ese nivel, ¿de acuerdo? El bancubital. En cambio, más lateralmente, justo a ese mismo nivel, pero hacia afuera, se va a encontrar una estructura denominada el canal del pulso, ¿de acuerdo? Que va a ser delimitada básicamente por tendones musculares, ¿de acuerdo? Pero quiero que recuerden que el canal del pulso, ¿de acuerdo?, va a ser como contenido importante la arteria radial, ¿de acuerdo? Mientras que el canal del pulso, arteria radial, el canal de Guyon o canal de pisiforme va a estar como contenido el bancubital, o sea, también la arteria cubital. A ver. Y ahora, ¿quiénes van a irrigar esta articulación? Van a irrigar principalmente las arterias interósea anterior y posterior. Recordamos que la arteria interósea anterior va a ser rama, obviamente, tanto de la arteria cubital y el tronco de las interóseas, igual que la interósea posterior. En cambio, también la inervación de esta articulación va a ser importante porque también va a ser los nervios van a tener el mismo nombre. El nervio interóseo anterior y el nervio interóseo posterior. El nervio interóseo anterior va a ser rama de nervio mediano y el nervio interóseo posterior va a ser rama de nervio radial. Entonces ahí están las principales irrigación y inervación de esta articulación para culminar ya con la clase. Bueno, espero que esta charla corta, porque es algo corta la charla, haya servido para fijar conceptos claros sobre las articulaciones del antebrazo, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ver en la siguiente clase algunos temas más con respecto al miembro superior. Chao chicos, cuídense.